Bien, estábamos diciendo entonces que se debía reconocer la forma de entender la justicia de cada una de las naciones que habitan un territorio. Con una advertencia muy particular, y es que ese reconocimiento debe, ante todo, tener en cuenta simplemente que se respeten los derechos humanos. Es decir, que mientras el concepto de justicia de una nación o de una etnia o de una cultura no transgreda el principio fundamental de los derechos humanos, se piensa en la propuesta que el código puede aceptar este tipo de cosmovisiones. Claro, esto llevado a la práctica no es tan fácil, ¿no? Es decir, si nosotros partimos del mismo concepto que desarrolla la teoría jurídica moderna respecto de lo que es la ciencia jurídica y la intervención del Estado como monopolizador de la fuerza, en el sentido de que el Estado es dueño de la soberanía, y aquí entendemos el concepto de soberanía como el poder puesto en práctica, es decir, la facultad que tiene un sujeto para dirigir el Estado o la facultad que tiene un grupo de sujetos para dirigir el Estado, y entendida esa soberanía como nos la va a hacer o la va a precisar Álvaro Dors, cuando dice que la soberanía siempre ha tenido que entenderse como una soberanía en el sentido edictal y como una soberanía en el sentido decidendum, es decir, la única manera para que la soberanía se haga real en una democracia es que esos principios del soberano queden escritos mediante unos edictos o mediante una constitución. Era lo que los romanos llamaban o tenían el principio para los magistrados de la decisión edictal, o lo que era la eubulia edictal, y que hoy en día nosotros la tenemos o la encontramos justamente en nuestra Constitución y en el desarrollo de la Constitución, que son los diferentes códigos que encontramos. Y por otra parte, la parte decidente o la parte de la decisión que le compete exclusivamente al órgano jurisdiccional. En este sentido, puede entenderse entonces que el Estado, como monopolizador de la fuerza, en su poder edictal y en su poder de decisión o jurisdiccional, va a desarrollar unos principios, pero esos principios tendrían que tener una visión unificadora. Ese es el concepto que había dado desde principio Jean Bodin en esa obra que se llama Los 6 libros de la República, para poder explicar cuál era el significado mismo de lo jurídico dentro del ámbito de la soberanía del Estado. El gran problema es que si no hay univocidad o si no hay una unicidad respecto de la visión, es difícil conseguir un gobierno que pueda ejercitar una forma de autoridad. Ese es un reto que tiene sin duda el Estado plurinacional de Bolivia. Es un reto difícil de poder consagrar esta visión, que ante todo es una visión que tiende a reevaluar esos conceptos tan poco justos y tan denigrantes de autores como Spencer o como Hegel, cuando habían planteado que el delincuente suramericano era un delincuente en el sentido de que su condición genética racial era inferior. Bueno, lo que se está intentando, y que justamente plantea el profesor Zaffaroni al respecto, es que no es cierto ese elemento que consagra Hegel, y por tanto es posible y es muy valioso que se haga el intento de constituir un código que respete las diferentes formas de justicia. Por eso, cuando iniciamos este curso, yo invité a esa conferencia que se llama Teoría de la Justicia, en la cual se iban planteando diferentes visiones de cada uno de los conceptos de justicia. Cada pueblo tiene su forma de medir el mundo, y cada pueblo entiende su equilibrio respecto de su realidad y también de su mundo. En este sentido es importante, por tanto, que
el elemento jurídico responda a ese elemento de la realidad, del que habíamos hablado cuando decíamos que la norma no es otra cosa que una descripción de la realidad con unos medios, que es el elemento ideológico que cada uno tiene o subjetivo, etcétera, pero que ante todo la norma va a ser una visión particular de una realidad. Por eso tenemos la norma colombiana, la norma boliviana, la norma argentina, la norma estadounidense, etcétera. Tenemos una cantidad de normas y en este caso la norma boliviana se va a presentar o se presenta como ese elemento fundamental que permite unificar visiones, pero que intenta, y esto es lo interesante, no unificar una visión de justicia, unificar una visión de poder del Estado represor, pero reconociendo diferentes visiones de justicia. Este es un sentido muy interesante y muy valioso en cuanto a lo que se intenta hacer. Yo quisiera también que aquí se pueda caer en cuenta de que si se logra esta forma de intentar la justicia, el Estado hobbesiano dejaría como de existir en su totalidad y ese gran monstruo Leviatán y esa consideración de la materia, forma y estructura del Estado que Hobbes explica como una sola condición o como una sola sustancia quedaría desmitificada. Es decir, es un arduo trabajo, pero es un trabajo que va a requerir una sólida fundamentación argumentativa y teorética, porque no sería posible intentar en la práctica un desarraigo, una atomización de los diferentes modos de comprender la justicia, una atomización de los diferentes modos de comprender la justicia, si no hay una visión unificadora y que permita al Estado una didáctica respecto del ejercicio represor del mismo. Si esto no fuera posible, es decir, si nos quedáramos con la atomización, pero no fuera posible que el Estado interviniera unívocamente y directamente, pues sencillamente no tenemos una actuación penal como tal. Tendríamos varias actuaciones penales dentro de un mismo Estado, y no es justamente eso lo que se quiere, porque eso le restaría importancia al monopolio de la fuerza o al monopolio del Estado. La propuesta interesante es, como vengo explicando, que dentro del mismo monopolio de la fuerza del Estado, dentro del Estado que reconoce varias naciones, un solo Estado con varias naciones, no varios Estados, cada uno nacional en sí mismo, sino un solo Estado plurinacional, es decir, sin perder ese concepto constitucional, se pueda lograr concebir varios modos de pensar la justicia desde una forma única de hacerla cumplir.